Radio UDEM presenta un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena. Hola, bienvenidos a este su programa dedicado nuevamente al desarrollo humano. Eso que es innato para cada uno de nosotros, el desarrollarnos como personas. Estamos en estudio su servidor José Francisco y me acompaña la licenciada Celestia Villarreal. ¿Cuál es el tema que les vamos a compartir el día de hoy? ¿Cuál es el tema, Celestia? Es un tema muy interesante para todos que hay que escuchar muy bien. Es el tema de la escucha. Un tema básico para muchos de nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué tan importante es saber escuchar en esta vida y en esta sociedad? Y aparte es algo que hacemos todos los días, que es como un punto ciego que le llaman normalmente cuando vas manejando, esa parte del auto que no alcanzas a ver si viene o no viene otro vehículo. Es como una parte que no estás analizándote. ¿Hablé bien? ¿Dije bien las cosas? ¿Tuve el resultado que quería al hablar? ¿O qué pasó con la forma en la que yo hablo? Es como que ya lo tenemos muy en automático y la pregunta aquí sería, ¿sé hablar bien? ¿La forma en que hablo me da el resultado que yo quiero en las comunicaciones con los demás? Y la otra pregunta es, ¿sé escuchar bien? ¿Tengo la habilidad de escuchar a los demás? ¿Tengo esa habilidad de escucharme a mí mismo? Porque a veces está el parloteo a todo lo que da y no me permite escuchar al otro. Y le quiero preguntar a los que nos escuchan, ¿es lo mismo oír que escuchar? ¿Hay alguna diferencia? Habría muchísimas diferencias. Por ejemplo, oír tiene que ver simplemente con la función biológica, con cómo está físicamente construido el oído, qué tanto volumen puedes oír, qué tanta frecuencias puedes escuchar, puede captar tu oído. Eso es el oír. Pero el escuchar es ponerle atención a lo que oyes. El escuchar tiene que ver con qué significado le das. ¿Y para qué este tema? ¿Para qué aprender a escuchar? El día de hoy lo que queremos es compartirles algunos tips, algunas recomendaciones y un poquito de la importancia de saber escuchar. Porque sabes que tiene muchísimos beneficios. Me atrevo a decir que si tú aprendes o mejoras tu capacidad de escucha, vas a mejorar tus relaciones sociales, tus relaciones laborales y también hasta tu relación contigo mismo. Entonces, ¿para qué sirve el saber escuchar? Tiene muchísimas aplicaciones. Simplemente cuando sabes escuchar a los demás, logras una mayor calidad de vida, una mejor calidad de vida, porque entiendes lo que te están tratando de transmitir y al mismo tiempo puedes como sintonizarte con las palabras que están diciendo, llegas a mayores acuerdos. Es una herramienta básica para socializar, pero también para entenderte a ti mismo. Ahora, ¿qué otro para qué importante tiene la escucha? Además de la comprensión de lo que tú nos acabas de decir, Celestial, comprender lo que está diciendo el otro y tener mayor claridad, ¿a poco no nos ha pasado que en una ocasión difícil, ante alguna situación difícil, una dificultad, uno se siente mal, uno se siente como que ahogado, uno se siente con malestar en el cuerpo, tal vez tristeza, tal vez enojo, frustración, tal vez muchos pensamientos negativos o conflictivos en nuestra cabeza? Y entonces, ¿qué haces? Buscas a tu buen amigo, a tu buena amiga, a tu compadre, a tu comadre, y empiezas ¿a qué? A hablar, a desahogarte. Te sentías ahogado como si te tapara todo el cuerpo el agua, y empiezas a hablar y hablar y hablar, y es como si esa agua estuviera bajando de nivel y nos vamos desahogando.
y nos vamos sintiendo un poco mejor. ¿Necesitábamos un consejo del otro? ¿Necesitábamos que nos leyeran el horóscopo o que nos dijeran cuál va a ser nuestro futuro? No. Lo único que necesitábamos era que nos escucharan. ¿Qué fue necesario aquí? Que la otra persona estuviera dispuesta y tuviera esas condiciones de escucha que nos favorecen. Entonces, ¿para qué nos sirve el escuchar? Pues para ayudarle al otro. Es una manera preciosa, inigualable, de ayudar al otro sin necesidad de intervenir. Con el simple hecho de escuchar, aparentemente siendo pasivo, ya le estoy ayudando al otro. Sí, y es algo muy interesante cuando logras escuchar y la otra persona se siente escuchada. Esa sensación, yo creo que todos lo hemos vivido, de estar del otro lado, de estar hablando y de sentir cómo la reacción del otro, el lenguaje corporal, cómo las poquitas palabras que dice te hace sentir que alguien te comprende, que alguien te escucha, que existes en esta vida para alguien. Es algo maravilloso, y esto nos hace reflexionar cómo escuchamos, cómo hacer sentir al otro que lo estamos escuchando. Es decir, hablábamos, por ejemplo, que oír es nada más del sentido físico del oído, pero escuchar, ¿qué es escuchar? Escuchar es un acto más profundo porque conlleva la conciencia y la atención hacia el otro. Es poner todos mis sentidos atentos al otro. Es escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar hasta con el olfato. ¿Por qué? Porque todo me da información. Y cuando el otro se está expresando, entonces yo capto cada detalle, cada expresión, cada gesticulación que me da información. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información es no verbal. Es no verbal. Se dice que un 80% de lo que comunicamos es con el cuerpo. Y ese 20 a 30% que comunicamos verbalmente me pule y me da mayor fineza en lo que comunico. Pero al comunicar, al hablar, expreso con mi cuerpo, expreso con todos los sentidos. Entonces tenemos que poner todos nuestros sentidos atentos hacia el otro. Y esto es algo impresionante porque literal empiezas a escuchar emociones y sentimientos. Se siente esa conexión y el otro también lo siente, porque cuando empiezas a poner todos tus sentidos en el otro, en su lenguaje corporal, escuchas sus emociones y sus sentimientos. Exactamente. Hay niveles sencillos y hay niveles más profundos, como lo es la empatía. Pero desde el simple hecho de escuchar la información, ya estoy captando datos importantes que me ayudan a entender el mundo del otro. Y de pronto puedo profundizar hasta tener un contacto muy profundo con el que está hablando, ¿no? Y entenderlo casi como si yo fuera el que lo está viviendo, teniendo claro que no soy yo el que lo está viviendo. Y entonces lo que nos decías ahorita es escuchar lo que siente el otro, escuchar lo que piensa, lo que cree, lo que sueña, escuchar hasta lo que no está diciendo. Y esto es maravillosamente bueno, maravillosamente útil en todos los sentidos, porque puedes escuchar lo que no está diciendo el otro, es decir, desde antes de que empiece a hablar, detectar cuándo es el tiempo de acercarte, cuándo es el tiempo de saludar, cuándo es el tiempo de pedir un favor o no, de decir algo o no decirlo, porque estás escuchando toda la presencia de la persona. Entonces, para escuchar a la persona completamente, totalmente, ¿qué tal si nos tomamos un tiempo de reflexionar qué tanto escucho al otro? ¿Qué tanto dedico todos mis sentidos a escuchar a las personas que me rodean? Sobre todo a esas personas que son más importantes en mi vida. Y a mí me gustaría saber qué técnicas hay para escuchar y cómo se le llama escuchar bien, cómo es esto de ponerte en contacto con una persona y cómo se hace esta escucha, cómo se le puede llamar. Hablábamos al inicio del programa que es diferente oír a escuchar. Lo que les queremos invitar es a tener una
escucha activa. Entonces, escuchar bien o escuchar completamente se le puede llamar escucha activa. Ajá, porque aparentemente estoy pasivo, mas no, mas estoy en un acompañamiento activo, donde es una escucha afectiva y efectiva, donde yo me pongo con todo mi cuerpo en una actitud de escucha, dispuesto a ponerle atención y poner toda mi atención al otro. Pongo al otro en el centro, pongo al otro como el punto focal o el punto principal a atender. Y esa atención es maravillosa, hace sentir al otro importante, hace sentir al otro escuchado. ¿Cómo logro este nivel de escucha activa, que es lo mejor para una persona importante en mi vida y también lo mejor para mí en hacer estas relaciones, en interactuar con personas que son significativas a todos los niveles? ¿Cómo lo logro? Como ya mencionamos, lo primero es la actitud. Primero es estar dispuesto a escuchar al otro. Y entonces buscar ciertas condiciones que favorecen el clima de escucha. Por decir, si tú estás hablando, no vas a poder escuchar al otro. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero, hacer ese silencio, silenciarnos a nosotros mismos. Por eso dicen que tenemos 2 orejas y una boca, porque hay que escuchar 2 veces antes de hablar. Entonces hay que hacer ese silencio interior para poder entonces escuchar totalmente. Y esto en muchas ocasiones va a ser muy sencillo. En la mayoría de las ocasiones es simplemente pedirle al cerebro que guarde este silencio, nosotros cerrar la boca y estar escuchando lo que nos dicen. Sin embargo, hay veces que lo que te está diciendo el otro activa algo en ti y ya te pusiste a pensar en otra cosa. O en qué le voy a responder porque te quieres defender o quieres decir algo, ahí ya no estás escuchando. ¿Cómo se logra esa escucha activa, real? Bueno, una de las técnicas es que mientras el otro habla, tú mentalmente repites sus palabras. Sobre todo, usa esta técnica cuando sea algo donde tú tienes muchas ganas de responder, porque el cerebro, las mismas ganas de responder, te impiden escuchar. Entonces, repites mentalmente cada palabra que el otro dice. A veces los diálogos se vuelven luchas por hablar. A veces el otro lo que necesita ya es simplemente que lo escuches. Lo primero, como decía Celestia, es silenciarme y poder incluso repetir lo que el otro está diciendo. Ahora, también hay que elegir el lugar adecuado, porque no todos los lugares se prestan al diálogo. Entonces busquemos un lugar donde sí pueda escucharte, o tal vez un momento donde sí pueda escucharte, porque qué tal que yo ya me estoy yendo, que yo traigo prisa, que ya me tengo que ir y no tengo la disposición para escucharte. No estoy en el momento ni en el lugar adecuado para escucharte. Por eso tan apropiada la pregunta, ¿tienes tiempo para hablar? O sea, ¿tienes tiempo ahorita para escucharme? Porque eso te hace más cómodo ese momento para hablar. Exacto. Entonces, una vez que renuncié a ese querer hablar y una vez que encontré el momento y lugar adecuado, busco también un nivel de igualdad. ¿Cómo sería un nivel de igualdad, Celestia? Por ejemplo, si la situación se da donde una persona está sentada y la otra de pie, hay que igualar el lenguaje físico. Es decir, o la que está sentada se pone de pie o la que está de pie se sienta. Así pueden empezar a tener una igualdad físicamente que hace que sea más cómodo el diálogo. Y esto es muy obvio, pero en ocasiones tenemos que poner esa atención en igualar nuestros niveles, sobre todo para poder también vernos a los ojos. Exactamente. Vernos a los ojos es súper importante. Hay quien dice que los ojos son la ventana del alma. Pues no sé si sea filosófico, metafórico o qué, pero algo tiene de razón. Cuando yo escucho mirando a los ojos al otro, ¿cómo se siente el otro? Cuando el otro ve
que le miro con tranquilidad, con una mirada noble, con una mirada sin juicios, cómo se siente el que está hablando. Ese contacto visual es indispensable en la escucha activa. ¿Por qué? Porque quiere decir que te estoy poniendo toda la atención a ti y que lo más importante eres tú que estás hablando. Y este mirar a los ojos es donde se da la comunicación a la hora que tú estás escuchando, porque estás escuchando, el otro está hablando, pero el otro también está leyendo tu lenguaje corporal y leyendo tus ojos. Entonces, hay veces que estás hablando con alguien y le dices, ¿en qué estás pensando? Ya te fuiste a la luna, ya te subiste a una nube, ya no me estás pelando, o sea, ya se puso a ver ahí al infinito, te delató los ojos que ya no estás escuchando a la persona. Exacto. Entonces hay que cuidar esos detalles para realmente estar en esa escucha activa. Y hay otra parte corporal, así como mirar a los ojos y poner el cuerpo en el mismo nivel del otro, en la misma altura del otro, inclinarme un poquito hacia el frente, en dirección hacia la persona, inclinar mi cabeza y mi cuerpo, mi torso, mis hombros, un poquito hacia adelante, dirigiéndome hacia el otro. Es como si me estuviera acercando al otro. ¿Qué quiere decir? Que también estoy acercando mi mirada junto con los oídos hacia el otro, que estoy casi proyectándome al que habla. ¿Cómo se siente el otro cuando ve que también con el cuerpo le estás atendiendo? Y este tiene dos efectos, este pequeño tip que parece tan sencillo, pero realmente es una de las técnicas de escucha tan maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene un efecto en la persona que es escuchada, que nota cómo te inclinas para escucharla mejor, literalmente, pero también tu cuerpo, cuando tú haces esa seña física de inclinarte un poco hacia adelante para escuchar mejor, hace que tu cerebro le dé más importancia a esa conversación, hace que tu mente inconsciente se enfoque más en eso que te están diciendo. Y lo puedes notar, por ejemplo, en los niños chiquitos que están viendo la televisión y se van acercando más a la televisión. Primero se inclinaron un poquito, luego se pusieron a la orilla de la silla y luego ya terminan estampados ahí contra la televisión viendo a la caricatura que están viendo. Bueno, es ese mensaje que le fueron dando a su mente de esto es importante, quiero enfocarme en esto, quiero estar aquí. Y esa es la escucha activa. Y eso es atender sin distracciones, es poniendo toda mi atención en eso que me importa. Y precisamente ese es otro punto, que es evitar distractores. Por decir, evitar estar jugando con la pluma, evitar estar jugando con la hojita si estoy en el zacate, o si es con otras cosas, ¿no? Evitar distractores que nos alejen de atender a la persona que habla. Bueno, y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría decir un punto que es muy importante. Una vez que ya escucho al otro, hay que hacerle saber al otro que lo estoy escuchando. ¿Y cómo le puedo hacer saber al otro? Hay muchas maneras muy simples, porque todo tiene que ver con tu lenguaje no verbal, con tu lenguaje corporal, y a veces es una simple seña, como decir sí con la cabeza. Asentir con la cabeza. O repetirle al otro lo que él está diciendo. El parafrasear sus palabras le hace saber que sí le estoy poniendo atención. Y puedes repetir las palabras tal como los dijo si son poquitas, una o dos. Si ya quieres parafrasear un poquito más grande, busca las palabras, tus palabras con las que dirías eso mismo. Y ahí se da como una relación muy, muy hermosa, porque al otro le cae el 20 y empieza a acomodar esas ideas. Y una vez que ya logramos esta escucha, me gustaría que empezáramos a reflexionar, que empezáramos como a aterrizar todo este tema, viendo que cuando tú escuchas, le das un gran regalo al otro. El simple hecho de que estés en silencio, escuchando las palabras del otro, le estás dando un regalo impresionante que a lo mejor no hubiera conseguido él solo. Es más, estoy casi seguro que no lo hubiera conseguido por sí mismo sin esta persona que lo escucha de manera activa.
¿Por qué? Porque este regalo es más genial que darle cualquier consejo. Cualquier respuesta, cualquier información, es un regalo que te da la escucha por sí misma. Porque cuando yo hablo, me escucho también. Entonces, cuando el otro está en actitud de escucha hacia mí, yo hablo, y ¿a poco no te ha pasado que alguna vez alguien te estaba platicando y dice, es que no sé cómo hacerle porque bla, 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 bla? Ah, ya sé. Y llegó la respuesta. Nadie se la dijo, por sí mismo la encontró. Y ese es el regalo de la escucha, esa sensación que se provoca o que surge sola en el otro de, ah, ya sé, ah, ya me cayó el 20. Y se van acomodando las ideas de esa persona que está hablando. Va encontrando sus propias respuestas. ¿Qué es mejor? ¿Que yo te dé respuestas o que tú solo por ti mismo vayas encontrando las propias? ¿Qué te deja más aprendizaje? ¿Qué es más enriquecedor para tu vida? El que vayas encontrando y acomodando esas ideas por ti mismo, porque además como fortaleció, podríamos decir, se fortaleció tu propia habilidad de acomodar tus ideas cuando yo te escuché. Entonces, ¿qué sucede? Que después esa persona tiene esa habilidad de llegar a esas respuestas más fácilmente. Siempre es más cómodo, más divertido, hasta más sabroso que alguien te escuche, pero también empiezas a adquirir esa habilidad de escucharte a ti mismo y de acomodar tus ideas por ti mismo. Y les digo un secreto. Este es el secreto de los psicólogos y psicoterapeutas. Ayudarle al otro a través de la escucha a que solo vaya encontrando sus respuestas. Hay diferentes estilos de terapia. Todas coinciden en la importancia de escuchar a la persona que acude a hablar. Y desde esa escucha se empiezan como a entretejer la pregunta adecuada en el momento adecuado, pero eso lo haces por instinto y lo hacemos todos por instinto. Ya que tienes esta primer pieza que es la escucha, tu vida vas a notarlo cuando lo empieces a escuchar, va a ser más agradable, tus relaciones van a ser más fáciles de llevar, vas a sentir cuánto aprecias a las personas y cuánto te aprecian a ti. Hay muchos regalos que te trae la escucha y nosotros te agradecemos que nos hayas dado el regalo el día de hoy de escuchar este programa, de escucharnos a nosotros, porque esto es una creación que hacemos mutuamente. Cuando tú nos escuchas, nos estás invitando a darte información importante y eso nos motiva a estar aquí compartiendo temas. Gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por abrir tus oídos y tus sentidos a esto que te quisimos compartir. Y bueno, pues hay que propagarlo, ¿no? Hay que llevarlo más allá. Que tengan muy buena tarde. Escúchanos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde por el 90.5 de FM. Buen día. Bye bye. Radio UDEM presentó un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena.